Se me advirtió muchas veces que no jugara con cosas que están más allá de mi comprensión, que no fuera irrespetuoso con aquello que mi mente simple no es capaz siquiera de procesar. Y sin embargo lo hice, después de años y años tratando con lo paranormal. Era natural, supongo, que en algún momento me ocurriera algo que cambiara mi percepción de las cosas. Y anoche esa cruda estadística se volvió realidad. Anoche viví un horror que no se puede describir con palabras. Anoche hablé con un espectro, o al menos eso creo. Siempre me han interesado las experiencias que perturban mi mente. Sinceramente ya estaba bastante cansado de las mismas tonterías y me decidí a realizar un experimento que hace años vi en un viejo blog de internet. Recuerdo que la primera vez que me topé con esto tendría unos 14 años de edad más o menos, y recuerdo que encontré este sitio raro de artes oscuras. Nada especial realmente, pero me pareció interesante algo que vi ahí y copié el texto para guardarlo en un documento de Word y terminar de leerlo después, cosa que no hice hasta hace poco. Básicamente ese documento se quedó por años guardado por ahí. Me olvidé completamente de dicho documento durante años, hasta que el día de ayer, haciendo una limpieza de archivos en mi computadora, aquel título me llamó la atención. Recuerdo que lo vi entre un montón de archivos de Word, y ese me pareció muy interesante. Cómo escuchar con la Ouija se llamaba. Ni siquiera recordaba todo aquello, pero abrí entusiasmado el documento de inmediato. Comencé a leer, creí que tal vez sería alguna historia que dejé inconclusa o algo así, pero no. Era básicamente una serie de instrucciones para hacer una especie de ritual con la Ouija, pero con un pequeño toque distinto. La fecha del documento decía que era de abril del año 2008, es decir, hace ya casi 10 años, y en un sitio cuya dirección pues ya no existe porque el hipervínculo no me lleva a ningún lado. En ese momento recordé que yo mismo había sido quien años atrás lo había guardado en mi vieja computadora, y al parecer cuando pasé el contenido de ese disco duro a mi equipo actual, dicho texto se había copiado también. El método que se describe en estas páginas es bastante simple, de hecho demasiado. Solo necesitaba un tablero de Ouija, el cual tengo desde hace un tiempo, unos audífonos y básicamente cualquier micrófono o grabadora de voz. Como les dije, la entrada es del 2008, no recuerdo si entonces los teléfonos celulares ya eran capaces de grabar notas de voz. Yo supongo que sí. En la entrada simplemente dice que un micrófono o cualquier dispositivo. Mientras más claridad tuviese, mejor, según el texto. No había una hora específica para realizar esto, pero de preferencia debía hacerse de noche, no tanto por cuestiones místicas, sino debido a que era necesario que hubiera un silencio casi absoluto. Las instrucciones eran más o menos las siguientes. En una mesa o en una superficie rígida se debía colocar el tablero de Ouija y también la grabadora de voz o cualquier micrófono conectado a una interfase, desde la cual el sonido pudiese ser monitoreado con audífonos. En pocas palabras, debía poder escuchar en tiempo real lo que ese micrófono estaba captando. En mi caso, simplemente conecté mi micrófono a la laptop, el mismo con el que grabo esto, de hecho. Es un Blue Yeti que, aunque no es el mejor que hay, sí es bastante bueno para captar sonidos con claridad. Desempolvé mi tablero de Ouija, lo coloqué en mi escritorio, junto a mi computadora con mi micrófono ya conectado, y a su vez conecté mis auriculares al mismo. Lo encendí y comencé a escuchar el sonido del silencio. Eran entonces alrededor de las 11:30 de la noche. Afortunadamente no tengo vecinos ruidosos, pues casi todos trabajan durante el día. El siguiente paso era colocar las manos sobre el oráculo del tablero, y una vez que lo hacías no debías soltarlo hasta que terminase la sesión. Algo raro es que por lo general cuando alguien te explica las normas de la Ouija para poder jugar a la Ouija, se te dice que no es recomendable jugar solo, pero en este caso el texto decía muy claramente, y en negritas, que esto únicamente funcionaría si se realizaba en completa soledad. Por lo demás, las reglas eran básicamente las mismas: llamar a un ente o espíritu, saludar,
preguntar si quería responder y jugar casi de manera normal. Digo casi porque otra de las variantes era que el oráculo no se debería mover, pues se le avisaría al espíritu que la comunicación debía ser verbal. Es decir, el tablero de Ouija fungiría únicamente como una especie de puerta, como la unión entre nuestro mundo y los demás, pero las energías se comunicarían con sonidos y no con manifestaciones físicas como mover el oráculo. Para esto deberías pedirle permiso al espíritu primero. Una vez que tuvieras todo listo, deberías comenzar a hablar, preguntar si había alguna energía presente, y de ser así, pues respetuosamente se le debe pedir entablar una comunicación, hablando. Y como les dije, ya tenía todo listo, así que comencé a jugar. Pregunté si había alguien en la habitación que pudiera escucharme, algún espíritu, energía incorpórea que pueda manifestarse a través de la voz, porque su voz era escuchada. Recuerdo que dije eso. El texto indicaba también que después de cada pregunta debía guardarse silencio, entre 15 y 30 segundos, para guardar una respuesta. Esperé el tiempo indicado, pero no sucedió nada. Así que volví a preguntar. ¿Hay alguien en esta habitación? ¿Alguien que quiera comunicarse conmigo a través del sonido? Su voz va a ser escuchada. Lo repetí y esta vez creí escuchar algo. Una especie de murmullo casi imperceptible. Algo que de hecho hubiera pasado desapercibido, de no ser porque sentí un frío momentáneo en la nuca. Fue algo que se me hizo demasiado extraño, y me hizo subir todo el volumen y los niveles del micrófono para poder escuchar mejor. Gracias a eso pude escuchar todos los sonidos que se amplificaban demasiado. Podía escuchar mi propia respiración, el sonido de mis labios al chocar mientras hablaba, y mi ropa rozando mi piel cuando me movía. Lo escuchaba todo, el viento en la ventana, los pájaros de los árboles de afuera. Creo que si hubiera pasado una mosca, tal vez la habría podido escuchar con claridad y... Bueno, el caso es que volví a preguntar. ¿Hay alguien más conmigo en esta habitación? ¿Hay alguien que quiera comunicarse a través del sonido? Le prometo que su voz será escuchada. Y entonces pasó algo que no me esperaba para nada. Escuché claramente como alguien dijo sí. Era una voz escalofriante porque parecía humana, o al menos así lo sentí. Era como una voz humana, pero se sintió como si alguien dentro de mi habitación, realmente alguien que estuviese cerca de mí, lo hubiera susurrado. Y volví a preguntar para asegurarme de que no había escuchado mal. ¿Hay alguien aquí que quiera comunicarse conmigo?, dije, y volví a escucharlo con la misma claridad que antes. La voz dijo simplemente sí. Era una voz, les repito, extraña, pero extrañamente humana. Lo primero que pensé en hacer fue mandarlo todo al demonio en ese momento. De hecho, quería encender la luz y desconectar mi micrófono, pero la curiosidad pudo más. Es decir, tantos años tratando con lo paranormal, sin que realmente hubiera visto o presenciado algo paranormal, pues no quería desperdiciar la oportunidad de que realmente estuviera pasando algo extraño. Y dije buenas noches. Le dije buenas noches a esa cosa, no sé, a esa voz. Le pregunté, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Y la voz me dijo, Emanuel. Y bueno, ese es mi nombre. Eso fue precisamente lo que respondí. Le dije, ese es mi nombre. Y si antes estaba asustado, ahora estaba más que aterrado. Era extraño, estaba paralizado. Era una cosa... Esa cosa sabía mi nombre. De no haber estado solo en mi casa, hubiera creído que podría ser alguien haciéndome una broma o murmurando desde otra habitación. Alguien que me hubiera escuchado hacer este juego y que me estuviese jugando una broma, pero les repito que era algo tan claro. Era como si realmente hubiera alguien aquí junto a mí, murmurando. Pero aún con todo mi escepticismo y con todo el miedo que tenía, caí en cuenta de que aquello realmente estaba pasando. Mi mente comenzó a asimilarlo de alguna forma. ¿Cuál es tu nombre?, le dije.
Y la voz me volvió a repetir lo mismo, me dijo: Emanuel. Me habló por mi nombre, de nuevo. Eso me molestó un poco, no sé cómo explicarlo. En el momento, la adrenalina tal vez te hace sentir las cosas diferente, y ahora que lo pienso suena hasta absurdo, pero me molesté un poco y le dije: yo soy Emanuel, ¿quién eres tú? Y la voz me respondió de inmediato: yo soy Emanuel. Repitió las palabras que dije y mis manos estaban heladas sobre el oráculo, sobre el tablero de la Ouija. Estaba temblando, pero aún así estaba tratando de racionalizar. Debe ser una especie de eco o de reverberación, el volumen, los niveles del micrófono, algo así, o un truco mental, no lo sé. Tal vez mi voz vuelva a escucharse unos segundos después de que digo algo y por eso está repitiendo. No sé, estaba tratando de pensar, tratando de convencerme a mí mismo de que todo tenía una explicación simple. Así que volví a hacer una pregunta. Era algo así como una prueba para confirmar que mi teoría era cierta, aquello de que era simplemente el eco de mi propia voz. Así que le pregunté: ¿tu nombre es Emanuel? Y la voz únicamente dijo: sí. Eso me dejó sin aliento. No era ningún maldito eco, no era ninguna reverberación, era otra cosa. Esa cosa estaba conversando conmigo. Quería terminar ya la sesión en ese momento. Ahora sí estaba decidido a terminar, pero necesitaba saber más. Era, como les dije, esa maldita curiosidad. Le pregunté quién era y la voz respondió de nuevo lo mismo. ¿Estaba diciendo que era yo o estaba diciendo que se llamaba igual que yo? No lo sé. En ese momento no lo entendía. Recordé todo aquello de las dimensiones alternas, de los doppelgangers y otras cosas que he leído antes, pero fue solamente una idea fugaz, fue algo que me hizo estremecer un poco, pero luego recordé a los demonios. Recordé que se dice que ellos disfrutan jugar con nuestras mentes, disfrutan de engañarnos para confundirnos y tratar de tomar ventaja de ello. Sin embargo, mientras más lo pensaba, más sentía que aquella voz agónica y un tanto espectral, esa voz que me estaba susurrando de manera totalmente inexpresiva, cada vez me parecía más que de hecho se parecía a la mía, que se parecía a mi voz que tantas veces yo mismo he escuchado en grabaciones. Realmente se parecía bastante. Mi reacción fue preguntar: ¿dónde estás? No sé exactamente por qué pregunté eso. Supongo que aún estaba pensando en las cosas de dimensiones alternas o no sé, viajes en el tiempo y cosas así. Y hubo silencio. Esperé más de 40 segundos y nada, la voz ya no respondió. ¿Dónde estás?, volví a preguntar. Y esta vez sí respondió, y lo que me dijo fue inaudible. No entendí lo que dijo, fueron solo murmullos, sonidos sin sentido. Así que por tercera vez le pregunté: ¿dónde estás? Y la voz dijo de manera muy clara: en el infierno. De nuevo hubo silencio, pero esta vez fui yo el que no pudo hablar. Me quedé callado ante una respuesta así, y lo único que pensé en preguntar fue: ¿por qué estás ahí? Y la voz me respondió. Esta vez escuché más voces, era como si hubiera varias personas, los murmullos de cientos de personas o decenas, tal vez estoy exagerando, y algunos sonidos como de animales que pude identificar. No estoy seguro, pero casi puedo asegurar que escuché sonidos de cerdos, de cabras, de ganado y como llantos de bebés o algo así. Era una especie de chirrido extraño. Y la voz, pues, una y otra vez decía: estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. Y escuchar eso una y otra vez repetido con una voz tan parecida a la mía, no sé cómo explicar lo que sentí. Me dieron ganas de vomitar. Sentí que el aire se ponía muy frío a mi alrededor. Era como si la temperatura bajara súbitamente de repente. Y el oráculo ya estaba helado, o sea, mis manos estaban congeladas. No sabía qué más preguntar, de hecho no sabía qué más hacer.
Ya no quería preguntar nada, simplemente quería terminar con eso. Y le dije, esta sesión ha terminado, adiós. Ya tenía la voz quebrada, no diría que quería llorar, pero mi voz se quebró. Le dije que ya no quería continuar con la sesión, que me despedía, pero la voz respondió, no, simplemente eso. Volví a decirle que ya me iba, que tenía que irme, y le dije adiós. Y la voz me respondió, no, pero esta vez añadió otra palabra que en ese momento no podía escuchar bien, pero quería escuchar, que me dijo, avión. No sabía si la había escuchado mal porque pensé que tal vez finalmente me había dicho adiós. Pero entonces lo repitió. Ahora sí, más claramente dijo, avión. Esa simple palabra, tal vez ustedes no entiendan por qué. Bueno, supongo que tengo que explicárselos en este momento, pero esa simple palabra me hizo, no sé, me sentí muy mal, con un malestar incluso físico, no solamente mental o emocional. No recuerdo con claridad lo que ocurrió después. Solo recuerdo que solté el oráculo mientras la voz seguía repitiendo una y otra vez las mismas palabras. Decía no, avión, no, avión, no, avión. Mi piel se puso totalmente erizada, y no recuerdo muy bien qué pasó después. Creo que, no sé si solo cerré la laptop y me fui a dormir, no lo recuerdo. Solo sé que desperté hoy en la mañana y que aún me sentí asustado. En mi escritorio solo está mi computadora, está la Ouija, pero está guardada en su caja, y mi micrófono, pero está desconectado. Y es aquí donde tengo una duda bastante rara, porque no estoy seguro de qué pasó y si es que pasó realmente, pero fue tan real que quiero creer que lo que escuché fue una alucinación, un sueño lúcido, una pesadilla hiperrealista o algo así. No quiero pensar que aquella voz haya sido realmente mi propia voz. Si hablé con mi yo del futuro, con mi alma atormentada en el infierno, advirtiéndome de algo. Si era un demonio. Como les dije, algunas personas que creen en esto dicen que los seres de oscuridad, que los demonios dicen mentiras, ellos mienten y engañan para tratar de sacar ventaja, para burlarse simplemente. De ser así, entonces, este ser realmente conoce mis más profundos miedos, porque yo le temo a volar, es algo que he dicho antes, le tengo mucho miedo a las alturas y le tengo miedo a los aviones. Lo peor de todo es que dentro de 4 días debo viajar en avión. Pasaré año nuevo con mi familia, pero fuera de la ciudad, en otra parte del país. Y no sé qué vaya a pasar, pero tengo que viajar en avión y sinceramente no pienso cancelar ese viaje por una cosa así, una cosa tan subjetiva que bien pudo pasar o no pasar. Los sucesos de anoche fueron tan raros, están tan cortados en mi mente, es que no sé cómo decirlo, es como cuando despiertas después de un sueño y recuerdas las cosas más fuertes con claridad, pero hay otras que son un tanto difusas. Recuerdo haber leído ese archivo ayer, pero no recuerdo si realmente lo llevé a cabo o si fue solo un sueño. Pero al final creo que si voy a morir en un maldito avión, pues solamente lo sabré dentro de 4 días cuando tenga que viajar, cuando tenga que comprobar qué es lo que realmente pasó y yo espero que sea solo una tontería. Que pasen felices fiestas y que tengan muy buenas noches.